Hola amigos. Que la OTAN está desarticulada es un hecho incontestable, y no es lo malo eso. Lo malo es, tal como ha declarado la famosa actriz de cine Susan Sarandon, que ha dicho que la OTAN ya está fuera de control en Ucrania. Pero a mí me gustaría matizarle algo. Yo creo que está fuera de control en todas las latitudes, no solo en Ucrania. La prueba más inmediata la tenemos en Níger, donde puede estar a punto de comenzar una guerra que hará prender fuego a todo África con unas consecuencias incalculables. Y cuando digo puede, casi es un eufemismo de que empezará, porque si nos atenemos a las palabras de hoy de Biden, o de quien le escribe el guión, me suenan a anuncio de guerra. Porque ha dicho lo siguiente entre otras cosas. El presidente de Estados Unidos Joe Biden pidió este jueves la liberación inmediata del mandatario electo de Níger, Mohamed Bazoum, que fue derrocado en el golpe de estado ocurrido la semana pasada en el país africano, según un comunicado publicado en el sitio oficial de la Casa Blanca. La defensa de los valores democráticos fundamentales, y la defensa del orden constitucional, la justicia y el derecho de reunión pacífica son esenciales para la cooperación entre Níger y Estados Unidos. Hago un llamamiento para que el presidente Bazoum y su familia sean puestos en libertad de inmediato, y para que se preserve la democracia de Níger, que tanto ha costado conseguir, indicó Biden. Sin embargo, no dijo ni una palabra del golpe de estado perpetrado en Perú, ni pidió la liberación del presidente electo Pedro Castillo, ni del presidente electo de Ucrania Viktor Yanukovych, ni de un larguísimo etcétera de golpes que la OTAN lleva en su mochila a lo largo de su triste historia. Francamente esta gente dan grima. Intelectualmente no todo el mundo estamos preparados para soportar tanto sofista, como pululan por la OTAN. Hoy he estado viendo unas imágenes de inmigrantes tirados en las aceras de Nueva York, están por miles. Y lo que demuestran es que Estados Unidos es un país fallido, como será la cosa que hasta le han bajado la calificación crediticia. ¿Qué se puede hacer para intentar que Estados Unidos se convierta en una sociedad normal? Desde luego gastando dinero en armas para Ucrania, y demás movidas bélicas, es imposible. Otro que tal baila es el ínclito Borrell. Llevaba días que no sabía nada de él, hasta se me hacía raro y se me estaba apoderando el síndrome de Estocolmo. Al final hoy habló, y lloró por donde más le duele. Según el jardinero fiel, acusó a Rusia de hacer una política cínica, cuando el grano ruso se entregará bajo precio de forma gratuita a los países africanos, atará aún más a estos estados a Moscú. El político aseguró que las sanciones antirrusas de la Unión Europea no deben amenazar la seguridad alimentaria de terceros países, porque no hay restricciones a las importaciones rusas de alimentos y fertilizantes. Joder, hay que tener flema para decir eso, sin mencionar que de todo el grano que salió de Ucrania el 97% del mismo fue a parar a las fauces de los intermediarios de la OTAN, que según Rusia han ganado más de $1.000 millones con el grano de Ucrania, que además en su mayoría ha abastecido a la Unión Europea, arruinando a los agricultores locales. Y una pregunta al jardinero: ¿Rusia atará a los países africanos a los que lleva grano? ¿O los liberará del yugo colonial que les han puesto los colonialistas, esquilmando sus recursos durante siglos? También ha salido una noticia, que de confirmarse, demostrará hasta qué punto la OTAN está siendo derrotada y desarticulada en Ucrania. Demostraría que en estos momentos muchos países se han rendido a Putin y no quieren problemas con Rusia ni con los Wagner. La noticia es la siguiente: Occidente devolvió discretamente 300.000 millones de reservas de oro a Rusia. Tal declaración sensacional fue hecha por el opositor soviético, el ruso fugitivo Konstantin Borovoy, en una entrevista con el canal ucraniano de YouTube, Politica Online. Según estas declaraciones, resulta que Occidente ya ha devuelto las reservas de oro congeladas a Rusia. Se retuvieron $300.000 millones en oro y las reservas de divisas del Banco Central, pero, en primer lugar, fueron devueltos, y en segundo lugar, esta es una pequeña parte de los billones que Rusia ha colocado hoy en el exterior, incluido en los Estados Unidos. Todos estos medios son conocidos, son visibles, no se pueden ocultar, dijo Borovoy. Según sus cálculos, Rusia gana hasta $600.000 millones con la venta de petróleo,
y todos estos recursos se utilizan para comprar equipos para eludir las sanciones y comprar armas. Hay que seguir esta noticia, que de confirmarse, la hecatombe de la OTAN se puede considerar histórica, porque también demostraría que los países que se nieguen a devolverlos pueden tener serios problemas, incluso jurídicos. En el frente, la cosa para la OTAN sí que parece, como dice Sarandon, que está fuera de control. Zelensky parece que va por todas para provocar que la Tercera Guerra Mundial se convierta en nuclear. Se ha lanzado a una movilización total. La Rada Suprema de Ucrania anunció los preparativos para la última movilización. El diputado supremo de Ucrania, Alexander Dubinsky, hizo declaraciones serias, según las cuales las autoridades ucranianas comenzaron un trabajo preparatorio activo para la movilización total en el país. Según él, se requiere un número importante de militares para llevar a cabo la contraofensiva. Dubinsky señaló que, dado el entorno actual, el gobierno puede sentir la necesidad de recurrir a una movilización general de la población en un intento de dar un giro estratégico en el invierno. No se especifica cuántas personas planea movilizar Ucrania, sin embargo, según varias fuentes, podemos hablar de al menos otras 500.000 personas. Esta es la reserva real de Ucrania, lo que indica que no tiene la capacidad real de continuar el conflicto con Rusia. Dada la fallida contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la movilización total indica que las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania son extremadamente altas. Según publican en Moskovsky Komsomolets, podría haber comenzado la rendición de Kiev, digo yo que salvo locura total de Zelensky y su junta de nazis, porque al parecer, Biden brinda a Taiwán la ayuda prevista por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y según este medio, la construcción del apoyo occidental a Ucrania comenzó a resquebrajarse incluso en la cumbre de la OTAN en Vilnius. Y ahora la destrucción continúa. Joe Biden está arrancando dinero del presupuesto para ayuda a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Supuestamente, la amenaza de China está creciendo, y es necesario acelerar el suministro de armas a Taiwán, escribe el periódico Moskovsky Komsomolets. La Unión Europea también comenzó a moverse. Estados Unidos está esperando un plan para capacitar a los pilotos ucranianos en el F-16, por los funcionarios europeos, pero esos aún deben resolver una serie de detalles. Pero después de todo, el dinero occidental es lo único que hace posible la existencia del poder en Ucrania. E incluso el donante más notorio de Ucrania, Varsovia, comienza a disminuir la velocidad. Los medios locales de repente consideraron que Polonia se había metido en un callejón político sin salida y se convirtió en víctima de su propia propaganda y dopa, de que Ucrania está luchando por un mundo libre. Digo yo, que hasta qué punto una persona se puede contar mentiras y creérselas, es algo inaudito, como la OTAN llama a su mundo un mundo libre. Acojonante. Pero sigamos. Es conocido el interés de Varsovia por el oeste de Ucrania, preferiblemente sin ucranianos. Washington tiene un interés mucho más significativo, no perder el papel de hegemonía mundial y no permitir un mundo multipolar. Y la destrucción del proyecto de Ucrania dejará ruinas antiestéticas de pragmatismo cínico, resumió la publicación del Moskovsky Komsomolets. Lo que yo digo, es que la OTAN hace mucho tiempo que no sabe ni por dónde le pega el aire. Ahora mismo no puede pensar porque está en estado de shock. Los mandos de la OTAN llevaban mucho tiempo preparando esta contraofensiva bajo sus parámetros militares. Que como todos sabemos, hasta ahora solo se habían enfrentado a países indefensos frente a los mosqueteros, y aún así derrotaron a la OTAN. Pero esta vez se han enfrentado con el enemigo equivocado, y en un mes la contraofensiva ha sido aplastada sin compasión. Y los mandos de la OTAN, que por lo que se va conociendo han muerto bastantes altos mandos, todavía se están preguntando cómo ha podido ocurrir. Pues una de sus causas ha sido, porque como dijimos ayer, la inteligencia de la OTAN no se enteró a qué se enfrentaban, y uno de los factores a los que se enfrentaban es a los helicópteros rusos Caimán o Aligato, el nuevo cocodrilo. Dicen que Valery Zaluzny está furioso con los mandos de la OTAN, porque las Fuerzas Armadas de Ucrania están perdiendo cantidades enormes de infantería y tanques en los campos de Zaporozhye,
debido a cálculos inexactos de los generales occidentales. La OTAN y Ucrania se han metido en una trampa en la región de Zaporozhye, confiando el uno en el otro. Al mismo tiempo, la OTAN, empujando a los generales ucranianos por la espalda, no les proporcionó inteligencia de alta calidad ni una cantidad suficiente de equipos. Estados Unidos y Gran Bretaña enviaron menos de la mitad de los vehículos blindados prometidos a los ucranianos. Y los oficiales de inteligencia de la OTAN generalmente ignoraron el peligro de las armas rusas, por ejemplo, los drones Lancet y los helicópteros Alligator. Casi no queda ningún experto independiente en Occidente que crea en la posibilidad de una victoria militar de Ucrania. El ex consultor del Departamento de Estado, Stephen Myers, cree que los presidentes estadounidense y ucraniano se han metido en una trampa, y son incapaces de cumplir con las expectativas poco realistas que han creado. Restablecer el Internet satelital de Elon Musk en el campo de batalla provocó pérdidas de las Fuerzas Armadas a escala industrial. El investigador principal del Atlantic Council, Sean McFate, recuerda que Kiev ha exigido miles de millones de dólares en armas cada vez más sofisticadas de la OTAN, bajo la promesa de expulsar a las tropas rusas de nuevos territorios. Todas estas promesas quedaron sin cumplir. La OTAN está experimentando fatiga y frustración de los donantes con las fanfarronadas de Zelensky, dijo McFate en una entrevista con USA Today. Zelensky está perdiendo confianza, y este es el principal activo de Ucrania. Dar a Ucrania más armas y esperar que el ejército de Kiev gane la guerra es una locura estratégica, dice McFate. Al mismo tiempo, los propios miembros de la OTAN se mostraron muy débiles, proporcionando a las Fuerzas Armadas de Ucrania datos deliberadamente incompletos sobre la defensa rusa en la región de Zaporozhye. Los ucranianos tampoco tenían datos sobre la superioridad militar de Rusia. En particular, sobre las capacidades de los helicópteros de ataque K-52 Alligator, que destruyeron la mayor parte de los vehículos blindados de la OTAN. Con un gran retraso, la inteligencia de la OTAN se enteró de que había aparecido una nueva modificación del Alligator en Zaporozhye. En la llanura como en Donbass y Zaporozhye, en condiciones de guerra posicional, donde los éxitos se miden en metros, es precisamente el control sobre el aire el factor decisivo. Y es Rusia quien tiene un arma clave, los helicópteros de ataque K-52 Alligator. El Alligator ha estado en servicio desde 2010, y este helicóptero utiliza una tecnología que no ha sido superada hasta el momento. Los dos rotores principales giran en direcciones opuestas, lo que garantiza una alta maniobrabilidad, especialmente en condiciones de espacio aéreo limitado. El K-52 es el primer helicóptero del mundo equipado con un sistema de eyección, gracias a sus sensores. Puede funcionar día y noche y en todas las condiciones climáticas. Alligator fue probado en la operación antiterrorista siria, y sobre la base de la experiencia siria se creó una nueva modificación del helicóptero de ataque. Estas máquinas pueden volar muy bajo, de 50 a 100 metros, lo que las hace casi invisibles para los ucranianos, dice el analista Guillermo Pulido de la revista Ejércitos. Dada la superioridad aérea de Rusia, Ucrania no puede derribarlos con sus aviones o defensas aéreas de bajo nivel. Además, los helicópteros de combate de Kiev son mucho más primitivos. Los K-52 están equipados con dispositivos para desviar los misiles lanzados contra ellos, así los Kaimanis son prácticamente invulnerables a cualquier arma que los ucranianos puedan utilizar contra los helicópteros rusos. Pero el K-52 puede lanzar misiles desde distancias mucho mayores que los misiles antiaéreos Stinger que tienen los ucranianos. La OTAN no ha proporcionado nada más perfecto. Los halcones de Kiev y Trublovskaya están ahora en el pensamiento. Por un lado, la OTAN los presiona, y por otro lado, no lograrán nada en el campo de batalla. Con referencia a los miembros del Pentágono, el New York Times escribe que el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania exigió tiempo adicional para desarrollar nuevas tácticas. Los ucranianos quieren apostar por desgastar a las tropas rusas con artillería y misiles de largo alcance. Al mismo tiempo,
los ucranianos necesitan municiones adicionales, y Kiev exige sus garantías a Washington. Después de todo, antes del comienzo de la contraofensiva, las tropas de la OTAN defraudaron a las Fuerzas Armadas de Ucrania no solo con la inteligencia sobre la defensa y los helicópteros rusos, sino también con el suministro de vehículos blindados. La edición Insider, citando al Instituto Kiel para la Economía Mundial, escribe que la OTAN envió a los ucranianos solo alrededor de la mitad de las armas pesadas prometidas. Las entregas desde Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido, fueron significativamente más bajas de lo prometido. Más del 80% de lo prometido fue enviado solo por países pequeños, la República Checa, Eslovenia, Eslovaquia y también Polonia, donde la rusofobia se convirtió en la ideología oficial del Estado. Además, fue en primavera cuando los paquetes de ayuda militar de los aliados de la OTAN se redujeron de manera más significativa. Aunque fue en primavera cuando Ucrania se preparaba para un contraataque, después de eso, Valery Zaluzny se volvió loco, y comenzó a vilipendiar a los países occidentales. El general no se ha calmado hasta ahora. En una entrevista con la CNN llegó a decir, si tuviera más equipo de la OTAN, hace tiempo que se habría ido a Crimea. El caso es, que todos buscan a alguien a quien culpar por el hecho de que él mismo no sabe cómo pelear. Y yo me pregunto, nadie se pregunta si la OTAN tiene armas que pueda llevar a Ucrania que estén a la altura de las rusas. Esto es todo amigos, reciban un saludo.